Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer este segundo vídeo de pinceladas del COVID-19. Como decíamos en el primero, intentamos darle una visión absolutamente masticada o sencilla para que el paciente y el profesional sanitario le pueda servir incluso para los pacientes suyos o, bueno, en lo que le pueda servir en términos de información. Y nos habíamos quedado en el anterior hablando del mecanismo por el cual este virus realmente hace daño de una forma diferente a otros virus que incluso se asemejan bastante en cuanto al nombre. Y aquí la cosa va por dos vías fundamentales. Una tenía que ver con esa respuesta inflamatoria extremadamente suprafisiológica que inducía una cantidad de alteraciones en diferentes elementos o en diferentes órganos de la economía humana. Todo caudal inflamatorio excesivo va a terminar en un gran estrés oxidativo. Yo acelero la velocidad con que oxido los tejidos y eso trae sin lugar a dudas una tendencia a la destrucción de los mismos. Entre medio aparece la tendencia a los infartos, la producción de trombos, los cuadros hemorrágicos y todo esto no es más que el fruto en gran medida de ese potencial y suprafisiológico estrés oxidativo. Esa es una de las vías que recuerden que sucedía al séptimo día de haber entrado el virus dentro de la célula, al alveolo, y su eclosión, su salida, su exocitosis generaba este disturbio tan marcado. Bueno, y empezaron a ver un grupo de neumólogos norteamericanos cuando se disparó el nivel de enfermos en Nueva York, que los pacientes habitualmente tenían un comportamiento muy diferente a lo que habíamos aprendido con los síndromes de distrés respiratorio, porque realmente el SARS hace alusión al síndrome de distrés respiratorio en inglés. Bueno, entonces veían que había una incongruencia, no respondían exactamente igual al manejo de los síndromes de distrés respiratorio ocasionados por otros virus que ya conocíamos y empezaron a pensar de que había algo más que este cuadro inflamatorio. Y un grupo de investigadores chinos, paralelamente utilizando una herramienta que proviene de las ciencias ómicas, hoy en día las ciencias ómicas viene para darle un vuelco enorme a la forma de hacer medicina, y no es más que el conocimiento en profundidad por ejemplo, del metabolismo. Entonces hablamos de metabolómica, por poner un ejemplo somero. Entonces este grupo de chinos utilizó este concepto emanado por la observación de este grupo de neumólogos norteamericanos y empezaron a dilucidar qué podría estar pasando desde el punto de vista paralelo a la inflamación. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron que este virus tiene capacidad de unirse a una estructura muy interesante que se llama porfirina, y esa porfirina, que da igual cómo se llame, lo que hace es de alguna manera mantener 4 moléculas de hierro que tiene la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno y nutrientes hacia las células. Recuerden que si yo soy capaz de llevar oxígeno y nutrientes a la célula y entran al interior celular como Dios manda, cosa que no siempre sucede a pesar de que lo haga llegar, o no siempre sucede de forma óptima, si entran cada molécula de oxígeno con una molécula de glucosa, producen 34 moléculas de energía libre. Bien, por tanto, si yo tengo energía intracelular, pues es extremadamente difícil que me enferme, y si me enfermo, soy capaz de recuperarme con mucha más facilidad. Energía para la célula es equivalente a recursos económicos para una familia, literalmente hablando, salvando las distancias, pero por ahí van los tiros. Bueno, pues realmente lo que vieron estos investigadores es que esa afinidad que tenía el virus por la porfirina hacía que en el carrito, que es la hemoglobina, que está formada por 4 moléculas de hierro, se soltaran esas moléculas de hierro y el hierro eclosionara hacia el torrente sanguíneo. O sea, hierro en sangre es extremadamente tóxico. Hierro en sangre puede matar a un individuo, pero en muy poco tiempo. Cuando el hierro se emana así de forma brutal a la sangre, tiene que haber una activación de un mecanismo que lo secuestre para transportarlo. Y ahí aparece la elevación de la ferritina, la famosa ferritina, que es un marcador inflamatorio y que literalmente aumenta intentando
pillar ese hierro para transportarlo y que no genere tanto daño a nivel sistémico. ¿Por qué genera daño? Porque el hierro es uno de los metales, de los minerales más importantes para inducir una reacción bioquímica que se llama Fenton-Haber-Weiss. Da igual cómo se llame. Pero esa reacción bioquímica produce radicales libres muy agresivos que se llaman radical hidroxilo. Bien, por tanto, acuérdense que los radicales libres, ¿qué hacen? Producen más estrés oxidativo. Ya no solamente por la inflamación, sino por el hierro que se liberaba asociado a lo que le acabo de comentar. Bien, un paso atrás. Si esto pasaba, entonces este carro transportador de oxígeno y de nutrientes había perdido la capacidad, no 100%, pero sí un porcentaje importante de transportar oxígeno y nutrientes. Por eso el individuo podía respirar bien, podía llegar bien tal vez el oxígeno a los alvéolos, como le comenté la vez anterior, pero el transportador hacia los tejidos estaba limitado. Y esto es un problema, porque si el transportador estaba limitado, en vez de cargar 10 moléculas de oxígeno, podía cargar 6, pues entonces había un déficit de 4 moléculas de oxígeno en las células que dependían de ese oxígeno para producir las moléculas de energía que hablamos anteriormente. ¿Y qué pasa en un entorno en el cual la célula pierda la capacidad de tener la cantidad de oxígeno que requiere? Bueno, pues sencillamente pasa de un metabolismo aeróbico, ese que le contaba anteriormente, que genera 34 moléculas de energía, a uno anaeróbico que llega a generar 2. La diferencia es notable porque tener 34 es muy diferente a tener 2, y sobre todo cuando hablamos de moléculas como la adenosintrifosfato o ATP, que son las moléculas de energía, moneda de cambio, equivalente a recursos económicos para una familia. Bien, claro. Pues entonces, esos tejidos centrales y periféricos se encontraban, como le llamamos nosotros en medicina, hipóxicos, o sea, llevaban menos oxígeno que lo que tenía que llegar. Y cuando a un tejido le llega menos oxígeno que el que tiene que llegar, a merced de lo que le acabo de contar desde el punto de vista de la producción de ATP, induce esa hipoproducción de ATP, induce realmente una mayor respuesta inflamatoria aún, una mayor respuesta oxidativa. Y hace que nuestro medio interno, que es todo lo que baña nuestras células en términos de una serie de elementos que señalizan para que las células funcionen adecuadamente y que corren a través de nuestras arterias, ese medio interno se distorsione y se acidifique mucho. Y una vez que se acidifica, esto genera más descalabro todavía en el funcionamiento celular. Realmente nosotros evolucionamos bien o mal en dependencia de varios factores que tienen que ver exclusivamente con la actividad celular. Esto es muy importante entender. Entonces, nos habíamos encontrado un virus que tenía la capacidad de inducir, por un lado, una macro respuesta inflamatoria y por otro lado generar cierta hipoxia. Yo le digo a veces a los pacientes como si te pusieran la mano en la nariz y en la boca, no te dejan respirar, y cuando ya te estás ahogando te dejan respirar un poquito y vuelvas, salvando las distancias porque son muchas también. Esa situación no se resolvía con poner más presión de oxígeno positiva al individuo, o sea, más presión de oxígeno a su árbol tráqueo-respiratorio, porque sencillamente el problema no estaba solamente ahí en el alvéolo, sino que estaba en la hemoglobina. Y por ahí empezaron a darse cuenta de que el fenómeno que acontecía en estos pacientes era más complicado que la simpleza inicial con que se vio con respecto solamente al cuadro inflamatorio excesivo, que dicho sea de paso, de simpleza tiene poco. Y eso trajo consigo que una de las herramientas más importantes que empezaron a valorarse en estos pacientes que tenían un brutal estrés oxidativo fuese el uso de vitamina C en cantidades inherentes a una acción antioxidante de la misma. O sea, si un individuo tiene un estado prooxidativo enorme, no puede utilizar herramientas que generen más oxidación. Por eso la vitamina C tiene la capacidad de tener un perfil prooxidativo o antioxidativo. Y en este caso había que utilizarlo en valores antioxidantes. Y esto dio fruto a que nosotros ayudásemos a crear este protocolo que se empezó a aplicar en un hospital en España con resultados interesantes porque propusimos desde el inicio usar dosis de vitamina C antioxidante. Y hoy es reconocido por la Asociación la Sociedad de Reanimación y de Anestesia como una de las herramientas fundamentales para tratar enfermos críticos en este ámbito. Y por eso también la ozonoterapia tuvo un espacio muy importante mostrando beneficios cruciales porque actúa modulando el estrés oxidativo brutal que ocurre en estos individuos.
Estos pilares son fundamentales por lo menos para saber cómo nos hace daño y por qué realmente puede llegar a dar al traste con la vida de un paciente, que sin lugar a duda hay que también tener en cuenta de que todos estos fenómenos se multiplican en la medida que el individuo tiene mejor condición, peor condición física, peor condición nutricional, peor condición inflamatoria, o sea, tiene un estatus más proinflamatorio. Si el individuo es capaz de tener un estado homeostático, que es un estado de equilibrio, sin lugar a duda tiene la capacidad de enfrentarse mejor a este evento negativo que si no lo es. Y desgraciadamente muchos individuos en la población en general tienen estos factores muy discordantes, porque esto no genera una enfermedad inmediata, sino que genera o crea enfermedades a mediano y largo plazo, o es un caldo de cultivo para cuando pase un fenómeno de este tipo, eclosione y produzca esta respuesta realmente importante. Y esto explica por qué han evolucionado muchos pacientes jóvenes de una forma muy tórpida y no siempre solo el paciente mayor, en el cual se espera ya que hayan grandes disturbios en su condición de salud en términos generales, tanto inmunológico como del propio medio interno que hablábamos anteriormente. Bien, frente a esto, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de tratamiento? Si eres un individuo sano y no tienes una exposición importante a una alta carga viral, o sea, a sitios donde haya muchos individuos con patologías de este tipo, posiblemente la mejor herramienta que podamos utilizar es, hasta la fecha, zinc, vitamina C, magnesio, selenio y una herramienta muy importante que es fundamental y que hay que sumar a estos primeros cuatro, la vitamina D. Y yo pondría un sexto que es fundamental, que es eicosapentaenoico y docoxahexanoico, o sea, un buen omega 3. Bien, de dosis, porque nos lo preguntan muchos pacientes a pesar de lo que hemos comentado. Dosis de zinc en el paciente que no toma zinc habitualmente, lo ideal es todo esto medirlo en sangre. Se puede medir, 72 horas tienes todos estos datos o antes. Si no lo puedes medir, por la razón que sea, 50 miligramos de zinc al día, por lo menos las primeras 6 semanas. Vitamina D, si el paciente pesa menos de 50 kilos, posiblemente entre 3 y 4 mil unidades al día pueda ser suficiente. Y si pesa más y este peso llega a 100 kilos, puede ser entre 4 y 8 mil unidades al día. Si el paciente no ha tomado vitamina D jamás, puedes usar una dosis de impregnación, que es usar 20 a 30 mil unidades cada día, siempre a la hora de comer, idealmente con una comida que contenga grasa para que se absorba mejor. Y esto por 3 días para impregnar y luego bajar a las dosis más o menos sugeridas hasta la fecha. Luego, paralelamente a esto, selenio, 100 microgramos al día, aprox. Magnesio, entre 600 y 900 miligramos al día. Ojalá un magnesio que sea glicinado, ¿vale? O unido a un aminoácido como la glicina, que se absorbe mejor. Vitamina C. Lo ideal es dosarla. No se imaginan cómo cambia la necesidad de vitamina C entre un paciente y otro. Pero en forma general podemos ahondar entre 1,5 gramos y 3 gramos al día, tranquilamente. E idealmente partirlo todo lo que podamos. Si podemos usar 500 miligramos de desayuno, media mañana, media tarde y cena, estaremos usando 2 gramos al día dividido, que así se absorbe mejor. Porque el punto de saturación digestivo para absorber vitamina C es bajito, más o menos sobre 250 miligramos. Por tanto, no haces nada con tomar gramos y gramos y gramos, porque parte de ello lo vas a eliminar por el tubo digestivo. Bien. Nos falta, hablamos del zinc, hablamos de la vitamina D, hablamos de la vitamina C, hablamos del selenio y del magnesio. Omega 3, ¿cuál de ellos? Idealmente que sea rico en EPA y en DHA, fundamentalmente en EPA, razón 60-40. Idealmente 60 de EPA, 40 de DHA, para intentar impregnarlo en las membranas y si por alguna casualidad tienes una infección viral de este tipo, evolucione de forma fisiológica y no con una sobreexpresión del cuadro. Y en este caso estamos hablando entre 2 y 3 gramos mínimo, ojalá 5 gramos de producto activo, o sea, de principio activo, en aquellos pacientes que no tienen antecedentes de tomar habitualmente estos nutracéuticos. Si tienes una patología cardiovascular o con tendencia a las hemorragias y demás, esto hay que ajustarlo con tu médico. Esto es una información global que hay que ajustarla con cada paciente. Espero haberles ayudado con el paciente sano. Luego hablaremos del paciente expuesto,
para que más o menos tengáis una idea de cómo enfrentar esta situación. Un abrazo y hasta luego.